Vamos ya con la siguiente clave de la tarde y que tiene que ver con la visita de Emmanuel Macron y de von der Leyen a China, porque esas palabras del presidente francés parece que todavía resuenan, palabras bastante independientes de Estados Unidos, podemos decir. Macron dice que quiere que Europa se aleje de Estados Unidos en temas como el de Taiwán, que básicamente pues a Europa tampoco nos interesan esos temas, no hay que meterse, básicamente es un poco la interpretación que sacamos de las palabras de Macron. Pero ese distanciamiento que el presidente de Francia pide entre Europa y Estados Unidos no es solo geopolítico, también es económico. Y es que hay medios que aseguran que Macron ha llegado a decir en una entrevista allí en China que Europa tiene que reducir también su dependencia en el dólar de Estados Unidos. Seguro que le suena esto, pero no en palabras de un francés, y menos del presidente francés, sino más bien en palabras de, pues por ejemplo, Vladimir Putin, en palabras, por ejemplo, de Xi Jinping, de China, de países que no son amigos de Estados Unidos, pero Francia sí que lo es. Francia es parte de Europa, Europa es amiga, en este caso amigo, de Estados Unidos. Ya saben, hemos oído hablar mucho del dólar estas últimas semanas, sobre todo después de que China y Rusia estuvieran haciendo todo lo posible por destronar al dólar y dejar de utilizar la divisa de Estados Unidos en sus relaciones comerciales. De hecho, Putin llegó a dar una cifra exactamente de cuánto porcentaje de su comercio entre Rusia y China ahora mismo estaba en yuanes y en rublos, que era ya pues una cantidad bastante importante. Pero es verdad que resulta un poco más extraño ver cómo Francia, aliado de Estados Unidos, se suma a esa lista de países que abiertamente dicen que quieren depender menos del dólar. Los comentarios de Macron desde luego llegan además, curiosamente, solo unas semanas después de conocer que una energética francesa, TotalEnergies, cerró una de las primeras ventas de gas natural licuado a China en yuanes y no en dólares. Insistimos, francesa, energética francesa, como Emmanuel Macron, TotalEnergies. Bueno, una de las primeras veces, insistimos, en que vimos una transacción de estas características y casualmente es una empresa que viene también de Francia. Pero hemos investigado para ver si Europa se había pronunciado alguna otra vez anteriormente de una forma tan contundente respecto a la reducción de su dependencia con el dólar. Y fue en enero de 2021, es decir, aproximadamente hace 2 años, cuando la Comisión Europea dijo abiertamente, la Comisión Europea, que quería reducir la dependencia del dólar de Estados Unidos y que iba a impulsar también el papel internacional del euro. Un movimiento que llega, claro, 2021, justo después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque claro, junto al Reino Unido también se fue el centro financiero más grande de Europa, la ciudad de Londres. Por eso la Comisión ahí se puso un poco manos a la obra para construir una infraestructura financiera europea para independizar un poquito más a la Unión Europea y que fuera en ese caso pues uno de los centros financieros también más importantes del mundo, una vez Londres ya había quedado fuera de la jurisprudencia de la Unión Europea. Y es que bueno, si nos remontamos un poquito más atrás, en 2018, Europa, la Unión Europea, saca un informe también muy curioso, un informe con este título: ¿puede el euro destronar al dólar como moneda global dominante? Es una pregunta abierta en el título y que, por cierto, bueno, realmente en el mismo título ya avanza la respuesta, porque justo después dice no va a ser pronto y si es que acaso llega a lograrlo alguna vez en la historia, que el euro pueda destronar al dólar. El dólar, desde luego, ya lo saben, sigue siendo la moneda que domina el mundo. Lo hemos visto en muchos gráficos estas últimas semanas de cómo la moneda todavía es la reina de todas las reservas mundiales, desde luego, y que lo sigue siendo también, por cierto, a la hora de realizar pagos. Y este es el gráfico que tienen ustedes aquí, porque el 40% de los pagos mundiales en 2017 se hacían con dólares. 2017, por cierto, el último año del que tenemos datos en este informe, que es de 2018. Y claro, el euro se utiliza más o menos en un 35% de esos pagos mundiales. Es verdad que bueno, está muy cerquita, pero aún así el dólar sigue siendo la divisa reina también a la hora de realizar pagos. Y ya si nos fijamos en Europa en concreto, otra de las cuestiones es cuántos dólares usamos nosotros cuando hacemos comercio con Estados Unidos y cuántos euros utilizamos también. Claro, lo cierto es que todo lo que Europa le compra a Estados Unidos lo compra en dólares y lo que le vende a Estados Unidos se lo vende en euros. La cuestión es, ¿Europa importa más de lo que exporta a Estados Unidos? Es decir, ¿compramos más dólares de lo que le vendemos euros a Estados Unidos? Bueno, la respuesta es que no, al menos en los últimos años, porque Europa, estos años, lo pueden ver ustedes en ese gráfico también, ha exportado más bienes a Estados Unidos de los que ha comprado a los americanos, con lo cual, pues por esa parte Europa está consiguiendo depender un poco menos del dólar, por lo menos por la parte puramente de comercio de bienes. Aún así insistimos en que esto
no es suficiente para que Europa reduzca significativamente su dependencia del dólar. La Unión Europea, que por cierto en ese informe de 2018 sobre cómo destronar el dólar, habla de cuál es la receta para reducir la dependencia del dólar y fortalecer el euro. Y por ejemplo cita el hecho, pues por ejemplo, de tener un sector financiero desarrollado, de gozar de confianza en el valor de la divisa, de tener estabilidad política, de simplemente tener una economía muy grande en términos de PIB o de volumen de comercio internacional, por el hecho de que, bueno, pues si eres un gran exportador, pues ya estás vendiendo mucha divisa propia, en este caso el euro. Y bueno, también citan, por ejemplo, el hecho de tener medidas que promocionen el uso internacional de la divisa en cuestión. Así que, bueno, pues esas son algunas de las recetas que citó la propia Unión Europea en este informe, y que, bueno, pues ahora ponen de manifiesto cuál sería la solución al problema que está viendo Emmanuel Macron, que es el hecho de que en Europa todavía tenemos una gran dependencia del dólar, algo de lo que también se están quejando ahora países que no son aliados de Estados Unidos, pero que casualmente ya no son solo ellos los que están planteando esta cuestión. Se une también Francia, que por cierto, insistimos, también es uno de esos países que ya ha hecho una de las primeras transacciones de venta de gas natural licuado, en este caso a China, en yuanes y no en dólares, como es lo tradicional básicamente.